posiblemente nadie tenga argumentos para considerar que este es un lunes histórico, salvo nosotros, que sí lo tenemos, porque son históricos, porque está la historia viva. Y siempre. Y no solamente la historia, sino también el espectáculo. Hizo falta tanta agua, porque está con nosotros Lautaro Volpe, como cada lunes en un periodo de 15 días. Lautaro, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué haces, Fabri? ¿Cómo estás? Buen día para vos, buen día para toda la gente que nos escucha, como cada lunes quincenal, ¿no? Exactamente. Sí. Y después de haber llegado al Teatro Independencia. Una maravilla de experiencia la que tuvimos el día sábado. En otras oportunidades hemos charlado sobre Hizo falta tanta agua, que es esta obra de teatro musical sobre la vida de Mariano Moreno, en la cual tengo el gusto de actuar y que además... la escribí yo, ¿no? Entonces es un proyecto al que le tengo mucho cariño y que el sábado estuvimos en el Teatro Independencia por primera vez. Y fue una fecha hermosa, una función hermosa, muchísima gente, un público muy cálido, con una recepción muy linda. Así que sí, fue un fin de semana muy lindo. Buenísimo. Sacando los acontecimientos relacionados con el Club Atlético Boca Juniors, que siempre charlamos. Por Dios. Parece que batieron el récord de mayor cantidad de partidos sin ganar. En la racha Creo histórica. Son 11. Sí, 11, porque estábamos ahí en el límite con los 10 y sí. Así que bueno, eso lo dejé de lado el fin de semana para centrarme en la obra, que fue realmente hermoso todo, así que nada, muy contentos. Sí, y bueno, hará falta agua. ¿Cuánta agua para apagar el incendio en Boca? Sí, para apagar el incendio en Boca, para apagar el incendio en el país también, ¿no? Sí, bueno, en el país sorprendió una exposición de una persona que es empresario de la salud de Cuba, nacido en Cuba y por gracia de Dios estadounidense, según dice el propio Peter Lamelas, que es el designado como embajador de Estados Unidos en Argentina. Totalmente. Y que ya ha generado una controversia muy fuerte antes siquiera de ser aceptado el plácet por parte del gobierno argentino. Totalmente. Y ¿por eso será que vamos a hablar de las relaciones diplomáticas hoy de Estados Unidos con Latinoamérica? Quizás un poco, como vos decís, el designado como embajador que generó un revuelo por sus declaraciones que iban orientadas como a hacer ver, ¿no es cierto?, cuáles son los intereses de Estados Unidos, ¿no?, en la región, en Argentina. Él dejó entrever que su gobierno está orientado, ¿no es cierto?, a influir en las decisiones que toma la justicia en Argentina, sí, ¿no es cierto?, y en las decisiones que toman las provincias, ¿no es cierto?, con respecto a los tratados comerciales que hacen, ¿no es cierto?, a las decisiones que se toman dentro del territorio. Lo cual fue interpretado por mucha gente como una violación a la soberanía nacional, ¿no es cierto? Porque él dice, bueno, nosotros nos vamos a encargar de que Cristina Kirchner siga presa, o que las provincias hagan esto o no hagan lo otro. Me voy a encargar de visitar a cada gobernador. Totalmente para impedir que hagan acuerdos con China. Claro, totalmente, ¿no? Como si fuera una especie de nueva guerra fría, ¿viste? Y vamos a defender la gestión de Milei. Totalmente, se encargó de nombrar a todo, ¿no es cierto?, el gabinete de gente de Milei. Todo lo que antiguamente se consideraba como una injerencia en asuntos. Totalmente. Una injerencia extranjera en asuntos internos. Claro. Y frente a esto, Cristina Kirchner dijo, ni Monroe se animó a tanto. Entonces, como no sé si todo el mundo tiene muy en claro quién fue Monroe, lo que traje hoy es un pequeño repaso sobre distintas doctrinas que han tenido los gobiernos de los Estados Unidos en cuanto a sus relaciones diplomáticas con América Latina. Sí, el patio trasero. El patio trasero, claro. Porque muchas veces tenemos, como que tenemos en mente el tema del patio trasero, pero la política exterior que han tenido los Estados Unidos hacia América Latina no ha sido siempre la misma ni ha sido siempre uniforme. Podría decir, sí, que siempre se ha orientado hacia el mismo fin, ¿no es cierto? Pero los medios no siempre han sido los mismos. Claro. Entonces, lo que te traje es un repaso de distintas doctrinas que han tenido estos gobiernos para, como para ir revisando. Siempre decimos nosotros que las doctrinas son esas elaboraciones teóricas, ¿no es cierto?, que son como la base del accionar que van a tener los Estados Unidos después. Entonces, un poco tomando a lo que dijo Cristina, la primera doctrina de la cual vamos a hablar hoy es la doctrina Monroe, ¿no es cierto? Que James Monroe, que se le atribuye a él esta elaboración, pero que en realidad fue elaborada por John Quincy Adams durante el gobierno de Monroe, y que es la famosa doctrina que dice que América es para los americanos, ¿no es cierto?
Una doctrina del año 1823. Mirá qué lejos nos Sí. fuimos, ¿no es cierto? América para los americanos. ¿Qué pensás vos si yo te hablo de eso? O sea, ¿a qué te parece que se refiere? Y en 1823 Sí. se estaban todavía independizando. Ajá. Creo que Bolivia es en el 24, Bolivia es un poco después. 28. Porque tiene su constitución después, en el 26, pero en general se considera que las guerras de independencia y el proceso independentista termina en el año 1824. Claro. Entonces, en esta época Estados Unidos ya era una nación independiente, ya había tenido su constitución, etcétera, y estaba siendo el primer estado que un poco jugaba, ¿no es cierto?, a reconocer las independencias de estos nuevos estados americanos. Pero siempre de una manera muy cautelosa, porque Estados Unidos tampoco se quería enfrentar con Europa, que todavía estaba luchando por conservar esas colonias, Sí. ¿no es cierto? Y Estados Unidos había cosas que quería de España, ¿no es cierto? Quería la cesión de la Florida y de unos territorios que estaban controlados por España. Entonces ellos decían como, bueno, no los vamos a reconocer todavía, pero sí, por ejemplo, recibían a los emisarios de los países americanos, a veces les daban como armas, ¿no es cierto? De una manera medio así por debajo de la mesa, digamos. Hasta que finalmente como que ellos consiguen todas estas sesiones y dicen, bueno, ahora ya podemos hacer lo que queramos. Y la frase América para los americanos un poco resume la postura del gobierno estadounidense de ese momento, que es algo como más discursivo que práctico, que es decirle a los europeos, nosotros no nos metemos en sus guerras europeas, ustedes no se vengan a meter en lo que pasa en América, ¿no es cierto? ¿Y esto por qué? Porque Estados Unidos va un poco adquiriendo como una especie de rol tutelar frente a las nuevas naciones americanas, Claro. que al mismo tiempo estaban requiriendo también el apoyo de alguna potencia, ¿no es cierto? O de algún país que fuera un poco más poderoso, por así decir, ¿no es cierto? Para tener banca frente a los europeos. Entonces, frente a las intervenciones de los europeos en América, ¿no es cierto? A partir de la década del 1820, Estados Unidos va un poco a establecer esta postura de América para los americanos. Que ¿por qué digo que es discursiva? Porque en la práctica Estados Unidos no tenía todavía el poderío como para enfrentarse, ¿no es cierto?, en una guerra a Francia, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque era una nación muy nueva. Pero sí, por lo menos, estaba estableciendo cuál era su postura, ¿no es cierto? Entonces ya desde ahí empezamos a ver que ya hay como una idea, ¿viste?, tutelar de que todo esto un poco me corresponde, ¿no es cierto? Sí, que lo que ustedes perdieron con la independencia de todos los países ahora me corresponde a mí. Totalmente. Ahora me corresponde a mí y voy a asumir ese rol tutelar. Aunque en principio era esta cuestión discursiva. Pero esto va a cambiar un poco a mediados de la década de 1840, más o menos, cuando Estados Unidos muy de a poco empieza como su proceso de expansión hacia el oeste, ¿no es cierto? Podríamos decir, su campaña al desierto, ¿no es cierto? Así como nosotros tuvimos nuestra campaña a la Patagonia, ellos tuvieron unas campañas muy fuertes hacia el oeste también. Y va surgiendo una idea que se conoce como el famoso destino manifiesto, ¿no es cierto? Sí. Que es, ¿has escuchado hablar del destino manifiesto? Claro. claro. Que es, esta idea, ¿no?, de que es como una idea medio filosófica, religiosa, podríamos decir, de que los Estados Unidos estaban predestinados, ¿no es cierto?, por la providencia a alcanzar un destino expansionista y a ser una república bioceánica, ¿no es cierto?, con costas en los dos océanos. Sí. Entonces acá lo que ya vemos es una idea como muy expansionista, ¿no es cierto? Entonces esta cuestión empieza a estar presente y después vamos a llegar a algo que se llama, a una nueva doctrina que se llama el corolario Roosevelt. Es una palabra que siempre me cuesta, siempre corolario. se me lengua la traba. Entonces, el garrote. El corolario Roosevelt va a ser un poco lo que le va a dar pie a esta doctrina del Big Stick, ¿no es cierto? O del gran garrote. El corolario Roosevelt es como una reinterpretación de la doctrina Monroe, que dice que si América es para los americanos y Estados Unidos es un poco ese hermano mayor, por así decir, que va como a tutelar a todas las repúblicas que están surgiendo, eso significa que los Estados Unidos van a tener derecho a intervenir cuando les plazca, ¿no es cierto?, en donde les plazca dentro de América, para cuidar la democracia, la libertad y la propiedad privada, ¿no es cierto? Sí. Valores indiscutibles, filosóficos, religiosos de los Estados Unidos. Claro. El tema es que para los estadounidenses, americanos son ellos. Totalmente. Entonces, América, ¿no? Sí. Para los americanos. Claro, es como que América para Para nosotros. ellos. Claro.
Entonces, bueno, esto como que lo que va a encubrir un poco es un afán expansionista que va a tener un interés muy claro y muy concreto, que va a ser América Central y todo lo que es bueno, el Golfo de México, ¿no es cierto? Toda esa parte de América Central, y sobre todo hacerse con el control del Istmo de Panamá, ¿no es cierto? Porque ellos veían que si en algún momento hubiera un paso que conectara los dos océanos, tenía que estar ahí, ¿no es cierto? Y era el momento más fácil, el lugar más fácil para establecer una conexión entre los dos océanos. Y quien controlara eso iba a ser muy poderoso, ¿no es cierto? Iba a tener muchísimos recursos, iba a tener el control básicamente de una gran parte del comercio mundial. Entonces, como que todas estas intervenciones militares que van a empezar a llevar a cabo ellos para cuidar la democracia y la libertad, ¿no es cierto? Van a un poco tender a estas cuestiones. Claro. Después, Panamá, que supo ser parte de Colombia. Y que después, en una jugada muy hábil de los norteamericanos, logran la independencia para después hacerse ellos, ¿no es cierto?, con el control. Es como que medio manijean a un empresario y le dicen, che, mira, como que lleva adelante esta independencia, nosotros después te ayudamos y vos nos das el control. Bueno. No se puede negar que la diplomacia es hábil, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, como que dentro de esta nueva política va a haber varias intervenciones militares en América Central, va a haber intervenciones en Haití, y la que para mí es bastante representativa del periodo es la intervención de los Estados Unidos en Cuba. Sí. Cuba quizás fue el último de los países que se independiza dentro de América. Mientras todos se habían independizado entre el 10, el 15, el 24, Cuba se va a independizar en 1898, ¿no es cierto? Y los Estados Unidos van a participar en la guerra de independencia. Van a buscar una excusa bastante hábil, que es que mientras los cubanos entran en guerra con España, los yanquis como que mandan un acorazado a La Habana. Estaba ahí el acorazado, ¿no es cierto? Y de una manera bastante misteriosa y que da bastante a pensar, un día ese acorazado explota mientras estaba en el puerto de La Habana. Justo no había nadie a bordo, ¿no es cierto? Como que todo muy, muy justo. Y los Estados Unidos lo que hacen es lanzar una proclama bastante amarillista en unos diarios en Estados Unidos que decían: España ataca a Estados Unidos. Claro. Y con eso ya tienen la excusa para... Nos fuerza a intervenir. Claro, ahora estamos forzados, ¿no? No nos queda otra, no queríamos, pero tenemos que intervenir. Entonces, bueno, intervienen, se logra la independencia de Cuba en el 98, pero en el año 1902 lo que hacen los Estados Unidos es aprobar una ley en el Congreso de los Estados Unidos que después obliga a Cuba a un poco adoptar esa ley como parte de la Constitución de Cuba, que es la famosa enmienda Platt, ¿no es cierto? Sí. Que es una enmienda a la Constitución de Cuba que dice que, bueno, que Cuba no puede, por ejemplo, no puede celebrar tratados comerciales, ¿no es cierto?, con ningún país sin el visto bueno de los Estados Unidos, que Estados Unidos se reserva el derecho de intervenir en la vía interna de la provincia, del país, siempre y cuando ellos consideren que se está violando la democracia y la libertad. Claro. Tal vez por ser de origen cubano, la Melas la conozca muy bien y la quiera aplicar hoy en la Argentina. Totalmente, ¿no? Entonces digo, como que más allá de las distintas políticas, hay siempre un interés de intervenir en la vida interna de los distintos países. Entonces, esta es un poco la doctrina del Big Stick, que se la conoce como el gran garrote porque Roosevelt decía, habla suave pero ten un gran garrote, ¿no es cierto?, por las dudas, como para llevar la conversación hacia donde vos quieras, ¿no? Entonces, o sea, cuidar las formas, diríamos hoy. Cuidar las formas. Justo recién estaba escuchando las educativas declaraciones del presidente, ¿no? Entonces, bueno, pasamos de esta América para los americanos al destino manifiesto, al Big Stick, y después de esto, más o menos en la década del 10, como que los Estados Unidos van a variar un poco esta doctrina intervencionista y van a cambiar la idea militarista por una idea más económica y van a virar hacia la diplomacia del dólar, ¿no es cierto? Que sugiere un poco, bueno, cambiar la idea de que intervenga el Estado para que intervengan las inversiones. Entonces se empiezan a dar créditos, se empiezan a controlar, por ejemplo, los ferrocarriles, los frigoríficos, todas esas cuestiones que requerían grandes inversiones.
Y las condiciones obviamente siempre incluían, bueno, vos me tenés que pagar y si no me pagas, bueno, yo puedo mandar mi ejército, ¿no es cierto? O de esa manera se empieza como una especie de colonialismo informal sobre estos países que necesitaban capitales. Digo, nos pasó a nosotros también, solo que nosotros quizás en esa época estábamos más bajo el ala británica. Pero como que se pasa del militarismo a la intervención económica, ¿no es cierto? Esto va un poco a seguir avanzando, va a seguir en esta manera hasta la década de los 30, cuando empieza también algo en Europa que van a ser el surgimiento de los fascismos, ¿no es cierto? La llegada de Hitler al poder, la presencia de Mussolini, Franco, y un poco se empieza como a ver que quizás nos encaminamos hacia una guerra, ¿no es cierto? Entonces ahí los Estados Unidos van a un poco variar su política y van a ir hacia una especie de panamericanismo tutelado que ellos querían, en la idea de que... siempre la palabra tutelado está dando vueltas. Bueno, nos ha pasado a nosotros también, ¿no es cierto? Las famosas democracias tuteladas. Y se va a variar, se va a ir como cambiando hasta esta idea de que América es una buena vecindad, ¿no es cierto? En la que Estados Unidos tiene que ser como un buen vecino que ofrezca su guía, ¿no es cierto? A estos nuevos países. Y se va a ir a esta idea de el buen vecino, en la cual Estados Unidos va a ofrecer también ayudas económicas, ¿no es cierto? Y va a buscar una especie de cooperación y de armar un bloque occidental que se oponga al fascismo que estaba surgiendo en Europa. Esto en principio como que generó algunas resistencias de algunos países, sobre todo de Argentina, que en algunas reuniones de Cancillería como que hizo esfuerzos democráticos como para oponerse a esto. Pero con el tema de la guerra, como que ya Estados Unidos va a lograr su cometido, porque cuando ellos arman el plan Marshall, que es el plan económico para la reconstrucción de Europa, uno de los requisitos como para poder ingresar al plan Marshall, incluso para los países americanos que querían como cierta línea de crédito, era como haberle declarado la guerra al eje, ¿no es cierto? Y haber estado como alineado con los intereses de los Estados Unidos. Entonces, bueno, como que siguen como esta idea de bueno, si vos querés que yo te dé como líneas de crédito, tenés que hacer lo que yo diga, alinearte. ¿no? Alinearte, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Se van como dando estas leyes de ayuda militar, ¿no es cierto? Como, bueno, está bien, nosotros como que contribuimos al armado de los ejércitos en América, hasta que sucede algo después de la Primera Guerra Mundial que va a ser algo bastante molesto para los Estados Unidos, que va a ser la Revolución Cubana. ¿No es cierto? La Revolución Cubana, que después de un par de años del gobierno va a virar hacia el marxismo-leninismo, ¿no es cierto? Va a virar hacia la alineación con la Unión Soviética, hacia el socialismo, el comunismo, y esto para los Estados Unidos va a ser pero súper problemático, porque después de la Primera Guerra Mundial ya estamos en plena Guerra Fría, ¿no es cierto? Occidente contra Oriente, capitalismo contra comunismo. En la elaboración cultural de los Estados Unidos es los buenos contra los malos. Claro. Y de repente tenían un foco comunista muy cerca de su territorio, ¿cierto? Porque Cuba misiles con alcance hacia los Estados Unidos. Misiles con alcance hacia los Estados Unidos. Tenemos la famosa crisis de los misiles. Claro. Entonces, es acá cuando surge la famosa doctrina de la seguridad nacional que tantos problemas nos ha dado a nosotros los argentinos, ¿no? ¿Por qué? Porque la doctrina de la seguridad nacional lo que establecía era que los ejércitos tenían que prepararse para luchar no ya contra un enemigo externo, sino contra un enemigo interno, que van a ser los focos comunistas, ¿no es cierto? Y toda la gente sospechada de ser comunista. Entonces, bueno, se crea la Escuela para las Américas, ¿no es cierto? Que es como esta escuela, la formación militar, para los militares. Formación para los militares en tácticas de contrainsurgencia, ¿no es cierto? Que un poco bajado a términos un poco más fáciles de acceder, les enseñaban técnicas de tortura, ¿no es cierto? Cómo obtener las declaraciones, confesar el enemigo. Totalmente. Entonces, bueno, como que de esta forma se empieza a formar a los militares y se empieza como a llevar a los ejércitos americanos a la idea de que tienen que intervenir en la vida interna del país, y esto va a empezar a dar lugar a un montón de golpes de Estado, ¿no es cierto?, que van a atentar contra las democracias y que van a ser bancados por los Estados Unidos. Claro. El de Allende, el más claro de todos, con reconocimiento confeso por parte de la CIA. Totalmente. Bueno, el nuestro también, los últimos. El tema es que esto es como un proyecto que va a durar varios años, o sea, va a empezar como a fines de los 50, ¿no es cierto?, de los 60, y va a seguir casi hasta los 70, 80, digamos. Plan Cóndor, mediante. Plan Cóndor, totalmente. Entonces,
Bueno, como que pasa esto con la doctrina de seguridad nacional hasta la década de los 70, en los cuales hay una idea distinta quizás, pero igual de seguir luchando contra el comunismo, que va a ser la Alianza para el Progreso, en la cual los Estados Unidos dicen, si los países americanos tienen sus necesidades satisfechas, no van a tener necesidad de recurrir al socialismo. Claro. ¿No es cierto? Qué filantrópicos los Estados Unidos. Muchas gracias por eso, muchachos. Esa era la idea europea del estado de bienestar. Totalmente. Entonces, lo que van a hacer es elaborar una línea de créditos de mucha plata para darle créditos a los países sudamericanos para que inviertan en techo, tierra, trabajo, ¿no es cierto? De repente, los Estados Unidos estaban siguiendo la línea de Grabois, parece. Y de esta manera, como intentar luchar el comunismo, no ya a través de los golpes de Estado, sino a través de solucionar los problemas que el comunismo decía que venía a solucionar, ¿no? Claro, que no hiciera falta el comunismo. Que no hiciera falta el comunismo. En base a esto, lo que pasó es que la Alianza para el Progreso tuvo quizás algunos resultados en el corto plazo, pero que nunca atacaron las desigualdades estructurales que teníamos, ¿no es cierto? Que era el tema de la tenencia de la tierra de la oligarquía y cosas así. Y después, por cuestiones de corrupción y de cambios de gobierno en los Estados Unidos, como que se fue abandonando, hasta las posturas como más actuales que tenemos, que tienen que ver con las cuestiones comerciales y con esta cuestión, como decía Lamelas, ¿no? Como de ir como influyendo las decisiones de los gobiernos a través de la intervención económica, del colonialismo un poco más informal, ¿no? Claro, y a partir del consenso de Washington a principios de los 90, que derivan las relaciones carnales de la Argentina. Totalmente, las relaciones carnales que ahora están siendo, bueno, se ve que se han reanudado, ¿no? Y no casualmente con alguien Lamelas. Totalmente. Uno no quiere como incurrir en los chistes del presidente, ¿no? Pero bueno, hay también juegos de palabras sobre el nombre de Peter Lamelas, ¿no? Peter, Pete, la castellanización. Bueno, así que, bueno, lo que estamos viviendo no es nuevo. El tema es que, bueno, los Estados Unidos siempre buscan tener injerencia en nuestra vida interna. El tema es, bueno, ver si se los permite o no, ¿no es cierto? También estuvo en su momento, en la década a fines de los 90, el tema del ALCA, ¿no es cierto? Claro. Ese tratado de libre comercio de toda América que favorecía, obviamente, a Norteamérica y que por eso fue fuertemente repudiado por Argentina, por Bolivia. En 2005 en Mar del Plata. ¡Al carajo! ¡Al carajo! Así que, bueno, no sé si más o menos hemos establecido un poquito cuál ha sido, ¿no?, la línea de intervención. Sí, con una coherencia notable por parte de los Estados Unidos. Totalmente. Con distintos mecanismos, pero persiguiendo siempre el mismo objetivo. Sí, y no con tanta coherencia por parte nuestra, ¿no? Digo, nos hemos opuesto, ahora les estamos entregando todo en bandeja. Claro. Espero que en algún momento volvamos a oponernos y volvamos a recuperar nuestra soberanía, porque, bueno, para eso somos un Estado independiente, ¿no? Bueno, el actual presidente ha dicho que su política exterior es la política exterior de Estados Unidos. La gente que me está escuchando no me puede ver cómo me agarro la cabeza, pero bueno, me agarro la cabeza. No se me ocurre cómo podemos graficar musicalmente esta trayectoria, este derrotero de la política exterior norteamericana. Estuvo difícil, pero me basé en algunos memes que vi hace algún tiempo que dicen que no hay nada más yankee que escuchar a Creedence mientras se invade Vietnam y se ve como el napalm cubre todo, ¿no es cierto? Como andando una moto hacia el atardecer. Así que, bueno, me parece que escuchar a Creedence es algo que nos puede ayudar para pensar en estas intervenciones norteamericanas. Muy bien, creo cerramos Fortunate Son. Muy bien, la canción de la fortuna. Lautaro Volpe en un lunes histórico. Gracias, Lautaro. Gracias a vos, Fabri.